Buenos días, amados hermanos, nuevamente con mi hermana Débora, sí, acá en este programa Jesús prepara mi vida. Amados hermanos, hoy ya estamos a 14 de julio, sí, del 2022, ¿verdad? Y allí confiado en nuestro Señor, amados hermanos, sí, gozosos por nuestro Padre Celestial, y que nos abre esta puerta, ¿verdad?, de hace años aquí en la radio, a mí, a Débora, para poder hablar la palabra, para poder dar reflexiones, ¿verdad?, sobre lo que Dios pone en nuestro corazón, y con gozo, hermano, porque no hay nada más hermoso que servir a Dios con gozo y con alegría, ¿verdad? Eso es algo que a Dios le agrada, que a los ángeles de Dios que están acá alrededor nuestro, como están alrededor de ustedes, ¿verdad?, les agrada, amados hermanos, venir a servir a Dios con gozo, venir a servir a nuestros hermanos con gozo y alegría, amados hermanos, porque la palabra de Dios, sí, más allá que sea fuerte, más allá que sea una palabra, amados hermanos, de exhortación como Dios me usa a mí, siempre el gozo tiene que estar en el predicador, ¿verdad? El gozo, igual que mi hermana Débora aquí, ¿verdad?, debe servir a Dios con gozo, con alegría. Amados hermanos, porque allí es donde se mueve el Espíritu Santo. Allí es donde se mueve el Espíritu Santo cuando obedecemos la palabra, amados hermanos, de servir a Dios con gozo y con alegría. Ya estamos, hermanos queridos, prácticamente en la mitad del mes de julio, ¿verdad? Hoy hay frío, pero no es tanto el frío, amados hermanos, y viendo las consecuencias que están pasando en el mundo. Estamos viendo por varios países, ¿sí?, el deslizamiento de tierra, cómo se cumple lo que dice Isaías, que la tierra iba a temblar como ebrio, Y estamos viendo, amados hermanos, en varios países, cómo hay deslizamiento de montañas, ¿sí?, con muertos, con casas, decenas de casas, enterrada bajo esos escombros, esa tierra, amados hermanos, y la tierra va a seguir moviéndose porque es una señal de Dios hacia la iglesia, hacia sus hijos, para que nos preparemos. Y no solamente estamos viendo esto, sino que estamos viendo, hermanos queridos, el mar saliendo de su cauce, como está pasando en este momento en varios países. Estamos viendo, amados hermanos, todas cosas que es para que nosotros nos preparemos, para que nosotros vivamos haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra, amados hermanos. Y yo quería hoy hablar de un pasaje que yo hace años ya lo hablé en la radio, ¿verdad? Pero Dios puso en mi corazón hoy, ¿sí?, la sujeción al Espíritu Santo. El estar sujetos, ¿sí?, al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? La iglesia comienza, amados hermanos, con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario vence a Satanás, ¿verdad? Pero la iglesia comienza allí en el derramamiento del Espíritu Santo con Satanás vencido y derrotado. Y qué lindo es que la iglesia entienda y comprenda que nosotros caminamos con un Dios poderoso que derrotó al enemigo y al peor enemigo, que era la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Por eso, hermanos, nosotros debemos como iglesia, ¿verdad?, estar escuchando la voz del Espíritu Santo, amados hermanos, y muchos de nosotros tenemos que hacer un parate en el camino para volver a escuchar la voz del Espíritu Santo, que es lo que Dios está llamando a la amada iglesia, llamando a los consiervos, a las consiervas, a los obreros, ¿sí? Lo está llamando a que estén en la comunión íntima con Dios, que puedan escuchar la voz del Espíritu Santo, que es lo que debemos de hacer, ¿verdad?, para salir adelante en este momento, amados hermanos. Cómo tirar las redes, que lo hablamos hace un par de meses atrás, amados hermanos, todo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios no lo dejan dirigir
su iglesia, en el nombre de Jesús, corremos peligro. Los hombres deben ser lo peor que hay tomando decisiones, amados hermanos. Y muchos toman decisiones por el pasado que han tenido, con mucha experiencia en el mundo, pero no son decisiones espirituales. Entonces la iglesia debe de tener, amados hermanos, ¿sí?, esa comunión íntima con el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Quiero leer, amados hermanos, en Lucas, allí cuando sabemos que está en Mateo, sabemos que está en Marcos, ¿verdad? Pero Lucas es un hombre que era doctor y le da otro estudio distinto a las cosas de Dios. Y va a muchas más profundidades Lucas que muchas veces Mateo y muchas veces Marcos, amados hermanos. Y acá en el San Lucas 24:36, Jesús se aparece a los discípulos. Ya Jesús había muerto y había resucitado. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, mientras los discípulos hablaban de la muerte de Jesús, ¿verdad? Hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían espíritu. Mira, qué tremendo, aquellos hombres que Dios llamó, caminó junto con ellos, y cuando lo vieron resucitado, que Él le había enseñado y le había hablado que tenían que resucitar al tercer día, no le creyeron. Pensaron que vieron un espíritu, un fantasma. Qué tremendo, hermano, que también hoy día, si Jesús se nos aparece a muchos de nosotros, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos? ¿Verdad? Tal vez diríamos lo mismo que hicieron los discípulos. Un fantasma, un espíritu. Pero Él les dijo, Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Mirad mis manos clavadas, agujereadas por los clavos. Mirad mis pies, agujereados por los clavos. ¿No ves que yo soy? ¿No ves que yo soy el que le hablé y lo adoctriné por 3 años a cada uno de ustedes, diciendo que yo iba a morir y que iba a resucitar? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne. Mirá qué importancia, ¿sí? Que le preguntás a muchos creyentes y no saben definir. Cuando le preguntás, ¿un espíritu tiene carne? No sé. Un espíritu no tiene cuerpo, un espíritu no tiene carne, ni huesos, como veis que yo tengo. Esto es maravilloso. Primero entender que Jesús, hermano, no es espíritu en este momento. Por eso Él necesita del Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos a entender eso, a comprender eso, entendemos clarito que Jesús no puede estar en todo lugar al mismo tiempo, amados hermanos, ¿sí? Porque Él está hecho de carne y hueso. En la plenitud de la gloria de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿sí? Él está en todo lugar y al mismo tiempo. Jesús dijo: si yo no me voy, ¿sí?, no podré estar con vosotros, pero si yo me voy, enviaré el Consolador, que Él estará con ustedes todos los días, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios no tiene cuerpo, porque es espíritu, amados hermanos. Dice, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y todavía ellos de gozo no le creían. De gozo no le creían. Y estaban maravillados. Le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Comió y bebió, o sea, el panal de abeja y el pescado los comió. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Miren, hermano, esto es fundamental. Esto es fundamental. Los discípulos caminaron 3 años con Jesús. Jesús les enseñó constantemente su doctrina. Les hizo ver señales, milagros y maravillas, ¿verdad? Pero tenían un velo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. ¿Cuál es el deber de todo pastor, de todo siervo, sierva, que lleva la palabra de Dios? Es orar, ayunar, pidiéndole a Dios que abra el entendimiento para que puedan conocer las Escrituras aquellos que tienen años aún dentro de la iglesia y están con su mente entenebrecida, están con un velo. ¿A cuánto de nosotros el Señor nos va a decir cuánto oraste para las ovejas que yo te di se le abriera el entendimiento? Pablo lo dice muy claro, ¿sí? Vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en ello. Amado pastor, amado consiervo, consierva que me estás escuchando, maestro en la palabra, ¿cuánto ayuno estás haciendo? ¿Cuánto estás en la comunión íntima con Dios para que la palabra de Dios sea revelada en los corazones? Ponete la mano en el corazón. Ponete la mano en el corazón. Vamos a hablar de corazón a corazón, amado consiervo, amada consierva. ¿Cuánto estás orando para que esa manada que Dios puso en tus manos, Dios le abra el corazón y el entendimiento? Como dijo Pablo, vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en ello. Eso es un deber nuestro, lo demuestra Pablo. Que se les quite el velo, amados hermanos. Caminaron con Jesús y estaban velados. Y es lo que hoy pasa en la iglesia, en la mayoría de la iglesia. Los hermanos velados saben que Cristo viene, pero no lo tienen arraigado en su corazón, lo creen en su mente. Saben que se tienen que santificar, pero no lo tienen en su corazón, lo tienen en su mente. Que Dios ayude. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuántos hermanos queridos, amados consiervos, pensaban que Jesús venía dentro de 100 años y los agarró mal parado esto de la pandemia? Cuando muchos predicaban que Cristo venía y Cristo venía, se reían. Pero ahora Dios, por su misericordia, los tocó, que ahora también están hablando que Cristo viene allá. Porque estaban velados, sus ojos velados. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Mira, otro tema fundamental. ¿Sí? Fundamental. Palabra de Jesucristo. Y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Qué es lo que se predica hoy en las iglesias? Se predica arrepentimiento para que haya nuevas criaturas en Cristo Jesús. Se les enseña que tienen que estar santificados por dentro y por fuera. Muchos hablan que solamente Dios mira el corazón. Amado hermano, Dios mira el corazón, pero tu vaso tiene que estar limpio por dentro y por fuera. Y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado
A esto nos llama Dios. No hablar fábulas y cositas bonitas para que te aplaudan. Tenemos que enfrentar el pecado en las personas para que se arrepientan y le cause dolor haberle fallado a Dios. Amados hermanos, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, he aquí yo os envío la promesa de mi Padre. Mira esto, lo hablamos ayer, pero yo quiero llegar a otro tema, amados hermanos, a través de lo que hablamos ayer. Y acá dice en el 49, 24-49, he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, no en vosotros, sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, quedaos, no salgas, no hagas nada, hasta que el Espíritu Santo no esté sobre tu vida. No hagan nada, le dijo a los 120, a los discípulos y a los apóstoles. ¿Sí? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. No salgan, no se muevan, no prediquen, no hablen, hasta ser revestidos con el poder de lo alto, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Allí en Hechos 1:8 la palabra es muy clara, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Qué hace la iglesia hoy? La mayoría de la iglesia no buscan ser guiados por el Espíritu Santo, no buscan el poder de Dios, salen a hacer cosas que Dios no los ha mandado, ni siquiera le ha dicho, yo los acompaño. Amados hermanos, la iglesia debe caminar bajo la guía del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. No es lo que me aparece a mí como pastor hacer, que de repente puedo tener muy buenas intenciones, pero a Dios le agrada. Dios quiere que estés haciendo eso. ¿O le estás cerrando el blanco? Por eso la importancia de que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, sea el que guíe al ángel de la iglesia, al pastor, a los obreros, a los discípulos, amados hermanos. He aquí yo os enviaré la promesa a mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto. Hoy estamos predicando, estamos llevando la palabra, hermano, y la mayoría no tienen el poder de Dios sobre ellos. Qué triste, amados hermanos, qué triste. Hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Estaban, amados hermanos, dos temas fundamentales. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. No estaban predicando, no estaban ministrando, pero hubo alguien, el famoso Pedrito, que no acató las órdenes de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que quiero hablar hoy. ¿Sí? Vamos, amados hermanos, al libro de los Hechos, Hechos 1:12, ¿sí? Ellos estaban en el aposento alto, ellos estaban allí alabando y adorando a Dios, pero Pedrito, como hay en varias iglesias los Pedritos, que son necesarios,
son necesarios, pero a veces no hay que escucharlos, a los Pedritos. Y a veces, lamentablemente, personas que diezman bien, que ofrendan, ¿verdad? Se le da un lugar, ¿sí? Una posición allí y lo escuchan. Pero Pedrito ahí no era espiritual. Y mira lo que hace, amados hermanos, allí en Hechos 1:12. Elección del sucesor de Judas. Ellos sabían, por las escrituras, ¿verdad?, que tenía que haber un sucesor para el apóstol número 12. Pero Jesús lo mandó que esperaran el revestimiento del poder de lo alto. Ellos no podían hacer nada hasta no ser investidos del poder de Dios, como hoy nosotros igual. Hoy nosotros igual, amados hermanos. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes. Qué hermoso. Perseveraban unánime, ¿verdad? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Mire cuántos Pedritos hay hoy que conocen la palabra, te hablan la palabra sin el consentimiento del Espíritu Santo de Dios. Por eso estamos como estamos. Por eso, hermano, Dios todavía no ha podido, ¿verdad?, enviar esa promesa divina sobre la iglesia, porque estamos llenos de Pedros. Hacer las cosas a nuestra manera y dejar a Jesús afuera, amados hermanos, como la iglesia de la Odisea. Hoy está caminando el espíritu de la Odisea, dejando a Jesús afuera de los propósitos divinos para su amada la iglesia. Y Pedro se levanta delante de estos 120, trayendo una palabra que era cierta, era una verdad la palabra, pero que el Espíritu Santo no lo había mandado. ¿Cuántos errores hacemos cada uno de nosotros? ¿Cuántos errores hacemos por no estar en la comunión íntima con Dios? Si no estamos en la comunión íntima, si no tenemos un oído sensible a la voz del Espíritu Santo, podemos hacer campañas evangelísticas, podemos hacer cualquier movimiento, pero si el Espíritu Santo no va delante nuestro, en vano se sale hacia las calles. En vano se predica dentro de la iglesia. Es dura esta palabra. Como le dijeron, Señor, es dura tu palabra. Y Pedrito, como siempre, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. La iglesia no camina por pensamiento ni sentimiento de hombres. La iglesia camina guiada por el Espíritu Santo de Dios.
Y Pedro hace algo totalmente desagradable, amados hermanos. Pero la misericordia y la bondad de Dios te está hablando hoy a ti y me está hablando a mí que todo lo que hagamos consultemos con el Señor. Pedro, hermano, fuera de la gracia, fuera de la presencia del Espíritu Santo, con el conocimiento que tenía en la palabra, habló una verdad sin el consentimiento de nuestro Señor Jesús. Desobedeció para levantar al apóstol número 12. Mira lo que dice. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Una verdad. Le estaba hablando una verdad. Pero no en el tiempo del Espíritu Santo, sino en el tiempo del hombre. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Mira que esto es profundo. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Hermanos, Pedro conocía la palabra. Jesús lo había instruido en la palabra. ¡Qué tremendo! Pero ¿sabes cuál es la diferencia, amado pastor, amado consiervo, amado hermano? Que nosotros debemos de hablar lo que Dios quiere que hablemos por día. Así como cuando salían a buscar el maná, un maná fresco, todos los días. Dios tiene una palabra para cada día, una exhortación para cada uno de nosotros, todos los días, a través de un pastor, a través de otro pastor. Ahora, nosotros tenemos que saber cuál es la palabra para cada día. Y no hablar una palabra, ¿verdad?, sin el consentimiento del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Vos podés tener el conocimiento de mapa a mapa y de tapa a tapa. Podés conocerte toda la palabra. Podés conocer todo. Pero Dios tiene la palabra justa para cada día y para cada momento. Por eso tenemos que estar en el secreto de Dios. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debemos predicar? ¿Qué es lo que debemos hablar, amados hermanos? Porque Él le dijo la verdad, pero fuera de tiempo. No era el tiempo, ¿verdad?, de que ellos actuaran. Tenían que esperar la promesa, ¿sí?, allí en el aposento alto, allí en Jerusalén, recibir la promesa para luego predicar y ministrar las cosas del reino. ¿Cuánto ministramos las cosas del reino sin el consentimiento del Espíritu Santo? Por eso la palabra es clara, amados hermanos, y nos dice muy claro, ¿sí? Señor, hemos echado fuera demonios. Señor, hemos sanado enfermos. Señor, hemos abierto iglesias por toda la ciudad y fuera de la ciudad. Y el Señor, yo no los conozco. Yo no los conozco. Hacedores de maldad. No han hecho la voluntad de mi Padre. Cuando vino el hermano Glenio, brasilero, que por la gracia de Dios escribe libros, ¿verdad?,
Y cada vez que viene aquí a Pecu con un libro, él invita a todos los pastores, les regala el libro y habla sobre las escrituras del libro. Él habló algo, amados hermanos, que a mí me quedó en el corazón tremendamente. Dice que había un pastor con una iglesia muy grande en Brasil, que hacía 25 años que era pastor, amados hermanos, y llegó un día que se encontró cansado. Dijo: Señor, quiero tomar una licencia, quiero descansar unos días. Hermano, Señor, fíjate la cantidad de iglesias que hemos armado, la cantidad de miembros que hay. Me encuentro cansado, Señor. El pastor le habló bien al Señor. Le habló bien. Y el Señor le dijo: yo nunca te llamé como pastor. Pero Señor, hace 25 años que estoy pastoreando. Hemos abierto puertas por todos lados. Yo nunca te llamé como pastor. Hermanos, cuando uno tiene la voz sensible del Espíritu Santo, aquella palabra penetró en mi corazón. Y hasta el día de hoy estoy orando: Señor, ¿tú me levantaste como pastor? ¿Fuiste tú o fueron los hombres? Por obediencia acepté. Y desde que Igleño dijo eso, hace como 6 años atrás, acá en Betania, yo les consulto al Señor: Señor, ¿yo soy pastor realmente? ¿O me levantaron los hombres? ¿Sabe qué tristeza llegar al fin del camino y que tú estés haciendo algo que Dios no te mandó? ¿Comprendes lo que quiero decir? 25 años el hombre como pastor, levantado por los hombres y no por Dios. Qué tristeza debe llegar al corazón de un pastor que llegue al final del camino y Dios te diga: sí, yo nunca te levanté de pastor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que hablar con el corazón en la mano y consultar a Dios. Hoy muchos quieren ser pastores y se van de iglesia en iglesia porque quieren ser pastores, por un deseo carnal, pero no por lo espiritual. Yo lo que sé, que estoy bien clarito delante de Dios, que toda la vida nunca quise ser pastor. Yo era portero y era el sueño mío terminar como portero dentro de una iglesia. Y es el sueño hasta ahora, hermano. Obedezco. Ahora, hermanos, ¿cuántos Pedros han levantado pastores sin el consentimiento de Dios? Sin haber esperado la voz del Espíritu Santo. Solamente, hermanos, porque hicieron estudios, porque tuvieron allí quemándose las cejas leyendo y orando, y ya lo levantan de pastores porque le dieron un diploma. Pero, hermano, los diplomas no son para los hijos de Dios. Los diplomas es por el Espíritu Santo, escrito por el Espíritu Santo, como dice la palabra. Por eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que obedecer a Dios en todo lo que hagamos y emprendamos, ¿verdad? Y fíjense, para terminar, qué tremendo lo que hizo Pedro, como han hecho muchos Pedros sin consultar a Dios. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre vosotros, comencemos desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo,
y a Matías. Y orando dijeron, mira qué tremendo, oraron sin el consentimiento de Dios. ¿Cuántos oran sin el consentimiento de Dios, amados hermanos, para levantar a alguien como obrero? Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Mira lo que dice. Muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Dios estaba en el asunto? No, porque lo había mandado a esperar. Y ellos desobedecieron. Y tomaron a dos. Y estos dos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, mira qué tremendo. Están hablando que Dios guiara y le echaron suerte. Hoy hay iglesia, amados hermanos, que echan suerte para elegir un obrero, para elegir un pastor. Echan suerte como que fueran gente del mundo. Cuando esto es teocracia, lo que Dios muestra hay que hacer. La iglesia no es democracia, es teocracia. Lo que Dios le muestra al pastor es lo que debemos hacer. Y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Nunca más en la Biblia se habla de este tal Matías. Nunca más. Dios tenía, sí, preparado a Saulo de Tarso, un hombre asesino, un hombre con un dialecto maravilloso, ¿verdad? Criado a los pies de Gamaliel, amados hermanos. Y camino a Damasco se le presentó un mismo Jesús para llamarlo como apóstol. Y lo arrebató al tercer cielo. Mira el disparate que hizo Pedro acá. El disparate. Pero en su misericordia, Dios perdona a Pedro. Y lo reviste con el poder de lo alto en el día de Pentecostés. Esa es la misericordia de Dios. Pero Dios deja todo estampado en la palabra para que nosotros no hagamos los errores que hizo Pedro. Qué tremendo, hermano. Que Dios nos ayude, que podamos entender las Escrituras, que nos exhortemos con amor unos a otros y hagamos la voluntad de Dios. Nos vamos con mi hermana Débora. Amados hermanos, que Dios los bendiga y la paz de Dios con ustedes.